Bien, 9 de la mañana con 14 minutos. Hacemos aquí en Futuro, la radio del rock. Mercado Futuro, una conversación sobre economía. En este tema, muy, muy interesante. Actualmente un 15,8% de la matriz eléctrica proviene de energías renovables no convencionales. El desafío país es llegar a un 20% para el año 2025 y a un 70% para el año 2050. Bueno, aquí a primera vista hay resultados que pueden ser muy alentadores. Sin embargo, los procesos actuales de licitación no consideran el efecto portafolio. Mira, vamos a hablar de eso y de otros temas. Bueno, para profundizar en este tema que nos afecta a todos los chilenos, estamos en el estudio con Rodrigo Moreno, investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. Rodrigo, bienvenido al programa. Carlos Antonio, muchas gracias. Oye, cuéntanos un poco para empezar, para que los auditores, para que nos escuchan, comprendan el marco regulatorio de esto de la licitación. ¿Qué es la licitación eléctrica? Y después vamos al tema de las RNC. Perfecto. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. No puede ser. Las licitaciones son procesos regulados que utiliza el gobierno o el Estado para comprar energía a los generadores y luego poder asegurar el abastecimiento de la demanda eléctrica para los próximos años. Entonces, básicamente, la Comisión Nacional de Energía, que es el regulador de este mercado, organiza estas licitaciones, sale a comprar. Los generadores compiten, tratan de ganarse o adjudicarse estos contratos futuros por abastecimiento eléctrico y ahí hacen ofertas que son atractivas o no, y evidentemente las más atractivas son las que resultan adjudicadas y eso es lo que hemos visto últimamente, que los ganadores han sido renovables. Claro. Entonces, en ese sentido, si hay un tema de costos asociados, ¿por qué consistiría este efecto portafolio que podría ponerle obstáculos a la meta de ir aumentando en ERNC? Claro. El efecto portafolio es básicamente tratar de entender cuál es el conjunto de oferta más atractiva. Imagínense, ustedes están armando un equipo de fútbol. Entonces, lo que ustedes están tratando de hacer es encontrar o tratar de diseñar un equipo que sea súper bueno y que logre, por ejemplo, llegar al Mundial. Ese equipo tiene que tener un portero, tiene que tener delantero, etc. El efecto portafolio es precisamente tratar de encontrar ese mix que es el más eficiente para lograr un cierto objetivo. Entonces, cuando nosotros decimos, somos varios dentro del instituto que estamos detrás de esta investigación, decimos que se está ignorando el efecto portafolio, es precisamente esto, estamos ignorando el mix óptimo que es necesario para Chile el futuro. Por ejemplo, es como tratar de hacer este equipo de fútbol y diseñar un equipo de fútbol en donde hay puros Alexis Sánchez. Está Alexis Sánchez en la portería, está Alexis Sánchez delantero, etcétera. Sí. Y lo que está tratando de hacer la licitación ahora es tratar de encontrar las mejores tecnologías al mejor costo. Un mix. Pero el efecto del mix lo hemos ignorado hasta el minuto. ¿Y con cuál podría haber sinergia, si es que entiendo bien lo que estás planteando de las renovables no convencionales con las otras? Bueno, precisamente. No sé cómo decirlo. Claro, mira, una de las características importantes de las energías renovables que presentan buenos precios son las energías que nosotros llamamos variables, como el sol, que evidentemente entre día y noche varía su generación, y la energía de los vientos, que obviamente depende de la naturaleza cuánto genera. Es distinto a una central a carbón, por ejemplo, que uno decide cuándo está encendida y cuándo está apagada. En el caso del sol y el viento, evidentemente eso es distinto. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos tener una matriz energética con ese tipo de características, que presente mucho sol y viento, por ejemplo, nosotros necesitamos tener flexibilidad y controlabilidad mediante otras fuentes, por ejemplo, u otras tecnologías, por ejemplo, almacenamiento. Almacenamiento sería una tecnología que podría ayudar, por ejemplo, a utilizar la energía que se genera con el sol, con la energía solar del día, para abastecer la demanda de la noche, porque básicamente se almacena y luego se descarga esa batería que nosotros utilizamos durante el día para almacenar energía. ¿Esto es como la mega batería de Elon Musk, así, una cosa por ese estilo? Por ahí, lo que pasa es que hay varias tecnologías de almacenamiento, y cuando digo baterías, no quiero confundirlos. Batería es una tecnología, pero hay muchas tecnologías de almacenamiento, por ejemplo, centrales de bombeo, que son centrales hidráulicas que mueven agua de un embalse que está a un nivel más bajo que el otro,
y a través del turbinado y el bombeo uno puede almacenar energía, por ejemplo, turbinando durante la noche y produciendo energía, y durante el día uno utiliza la energía de la red, producida, por ejemplo, por energía solar, para bombear agua a un embalse superior, que luego esa misma agua se va a ocupar para turbinar y producir energía en la noche, por ejemplo. Eso también produce un efecto, entre comillas, de batería para el sistema. Estamos conversando con Rodrigo Moreno, investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. Qué interesante esto, ¿eh? ¿Cuáles crees tú que desde esa dinámica entonces deberían ser las principales preocupaciones? Porque esto, claro, finalmente lo empuja la autoridad, ¿o no? Claro. De alguna forma son políticas públicas. ¿Cuáles deberían ser las principales preocupaciones en ese sentido, en tu opinión? Bueno, en mi opinión, tenemos... Por el trabajo que tenemos, exactamente, también, tenemos mucha evidencia generada en el último tiempo que una de las mejores apuestas que puede hacer Chile a futuro es aprovechar su potencial renovable. Ya. Y esto es principalmente solar en las zonas de Atacama, solar en el norte de Chile, sur, viento en el centro-sur, etc. Si es que queremos lograr una penetración importante de estas tecnologías, entonces tenemos que preparar el resto del sistema y el resto de las tecnologías que van a complementar el funcionamiento de estas tecnologías renovables, y evidentemente lo que debiésemos estar pensando es tratar de crear mecanismos que premien la participación de estas tecnologías más flexibles, como les estaba diciendo. Puede ser almacenamiento, varias tecnologías de almacenamiento, puede ser también generación muy flexible, por ejemplo, centrales a gas que no tienen las restricciones que ciertas otras centrales térmicas que son muy lentas y no pueden reaccionar a los vaivenes de la energía eólica, por ejemplo. Entonces hay que pensar en un mix futuro que sea óptimo y sinérgico con la penetración de grandes fuentes de centrales renovables como el sol y el viento. Rodrigo, ¿cómo funcionan los modelos de negocio con eso? Porque claro, uno te escucha y dice, es de toda sensatez, claro, esta flexibilidad que tú estás planteando, y no la había observado yo nunca, así que estoy aprendiendo mucho con esta charla, pero cómo, esto finalmente hay aspecto económico involucrado atrás, entonces, ¿cómo se combina eso de acuerdo a la flexibilidad que tú nos estás mencionando? Claro, es difícil, primero porque... ¿Estás pensando en el rol del Estado? Exactamente, o sea, aquí estos mercados son mercados regulados, y en la medida en que no se defina un producto o un servicio claro que presten los generadores, entonces no se va a poder definir un pago. Nosotros históricamente hemos premiado la producción de energía. Entonces un generador produce más energía, entonces hay un precio a la energía y tiene ciertos ingresos en función a lo que produce en energía. Ahora lo que está pensando la autoridad, y no solamente en Chile, sino que en el resto del mundo, es premiar por otros servicios asociados a la flexibilidad. Por ejemplo, si hay una central que no produce mucha energía, no obstante, presta servicios de flexibilidad, por ejemplo, reacciona súper bien a los vaivenes de la energía renovable, entonces esa central puede tener una remuneración asociada a qué tan flexible es y no a cuánta energía genera. Interesante, Rodrigo, de tus palabras concluyo que falta, o estaría faltando para el país, requeriría de una nueva... O sea, a ver, no digo cambiar todo el marco regulatorio, pero parece que hay que hacerle un update interesante después de lo que ya se hizo, ¿no? En la administración que termina ahora, queda una nueva ronda de reingeniería del modelo, la matriz, ¿no? Claro, absolutamente, absolutamente. De cierta manera, la autoridad está preocupada, sí, y de hecho ellos están llevando a cabo un cambio asociado a los servicios complementarios. Estos servicios asociados a la flexibilidad necesaria se llaman servicios complementarios. No obstante, queda bastante por hacer, incluso en términos de la conversación que se está dando, en términos de que estos servicios se traduzcan a una señal para el inversionista real en términos de poder invertir en tecnologías que son más flexibles. Es decir, que sean premios que realmente cambien la aguja del inversionista y diga, mira, en realidad, en lugar de pensar en la producción de energía a futuro, voy a pensar en la producción de flexibilidad y voy a invertir en función de eso. Esa es la meta, en el fondo. Y por eso que las licitaciones son tan importantes, porque las licitaciones, al final del día, son el instrumento que guían el desarrollo futuro de la generación. Entonces, si queremos que la generación y las tecnologías del sistema asociado a la generación eléctrica sean flexibles, entonces es ahí en las licitaciones en donde tal vez habría que hacer algo.
Estamos conversando, ustedes escuchan a Rodrigo Moreno, él es investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, el ICI, bueno, que es una organización que reúne a profesionales de diversas universidades, ¿cierto? También, Exacto. aclarémoslo, también Exacto. hay puros capos ahí, según lo que hemos podido conversar, porque han venido varias personas al programa. Sí, Rodrigo, ¿qué pasa con, mira, nos está escribiendo esta gente, mira, me dice un auditor irreverente, dice, si bien Chile es muy avanzado en tecnología de consumo, es la antítesis en tecnología empresarial, dice él. ¿Qué carreras serán desarrolladas y fomentadas para dar cuenta de su llegada? Te quiero preguntar de eso, de la lógica del desarrollo que ustedes hacen matemático para enfrentar este problema y en la capacidad formativa de la universidad y de los profesionales para enfrentar estos temas. ¿Cómo estamos acá en lo que tú has observado? Es difícil la pregunta. Sí, pero el Mateo eres tú y yo, ¿no? Como estamos bien y mal, Ya. diría yo. Porque efectivamente hay un segmento Ya. de la población que, como todos sabemos, puede acceder a buena educación, a una educación de élite. Y, por ejemplo, la educación que se entrega en universidades como la Universidad de Chile, la Universidad Católica, etcétera, son universidades de estándares internacionales. Hay un montón de otras universidades con los mismos estándares. No obstante, no es la realidad para todos los jóvenes del país y el principal desafío es tratar de aprovechar el potencial que tiene Chile en términos de que la población se eduque y que esa población que cada vez más educada pueda empujar los cambios que son necesarios en Chile para transformarse en un país desarrollado. Entonces, efectivamente, probablemente el problema está en la educación, más básica o media, que no da las oportunidades para que la gente llegue a una universidad, no a una universidad, pero a un grupo de universidades que efectivamente pueda educarlos de manera de hacer un cambio futuro. Ahora también, Rodrigo, hay un tema que estoy pensando quizás más enfocado en la charla que tenemos ahora, pero a ver, estamos hablando, ¿cierto?, de la sinergia entre la energía, las licitaciones, pero también el otro día conversábamos acá con Máximo Pacheco, ministro. Y él nos contó un dato que era recontra interesante de la hora de los énfasis de la educación. Entonces, por ejemplo, él decía, mira, pero él hablaba de la distribución, de la interconexión y todo aquello. Mira, una parte importante de los que cablean estas líneas de distribución eran peruanos y bolivianos. Ingenieros tuvieron que traer ingenieros portugueses para hacerse cargo, ¿te acuerdas?, de otra parte de la cuestión. Tuvieron que traer a otros profesionales búlgaros que venían 3 semanas a Chile, se iban una semana a Bulgaria también para ir desarrollando eso. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo no somos capaces nosotros y se lo planteaba, lo decía aquí Máximo en el programa, cómo no somos capaces de nosotros de generar esas capacidades técnicas, ¿no? Exacto. Pero no hay que olvidar que las capacidades técnicas vienen de otras capacidades que son necesarias cuando uno es más chico. Y probablemente el problema principal que tiene Chile está en esa educación que es aún más básica que la educación técnica y la educación profesional. Entonces, ¿necesitamos más institutos, necesitamos más universidades de calidad? Sí. Y necesitamos, evidentemente, más carreras asociadas a este tipo de trabajo. No obstante, tiene que haber gente llenando esas instituciones. Y para eso necesitamos que las etapas más tempranas de la educación sean también buenas. Sí, hay un tema de estructura, ¿no? Sí. Que vamos a tener que hacernos cargo para enfrentar estos desafíos. Sí. Rodrigo, una última. ¿Tú crees que esto, igual, independiente de estas preocupaciones que manifiestan ustedes, de la mirada que ustedes le dan, se avanza en este tema del portafolio y de encontrar soluciones que sean finalmente más óptimas? Estoy pensando, ¿no? Claro, lo que pasa es que se avanzan en el sentido en que el sector eléctrico entiende la necesidad. Y la autoridad también la entiende. No obstante, dar la solución al problema y encontrar exactamente cuál va a ser el mecanismo que va a impulsar estas inversiones que son necesarias no es claro. Y de hecho hemos visto últimamente situaciones un poco nefastas. Por ejemplo, inversionistas que están tratando de entrar con proyectos que son flexibles, pero que no logran hacerlo porque precisamente no existen los mecanismos. Entonces, no sé si ustedes conocen, por ejemplo, esta iniciativa Valhalla, que es una gran central de bombeo que ha tratado repetidas veces de adjudicarse contratos mediante el proceso de licitaciones, pero no puede. Y evidentemente, eso es evidente porque la licitación no está pensada o diseñada para este mix que es necesario para el futuro, sino que simplemente premia la generación
que se produce al mínimo precio, y eso evidentemente lo puede hacer un panel fotovoltaico actualmente. El tema es que hay que pensar en la noche, en aquellas horas donde las centrales renovables no están presentes, y ahí es necesario energías que complementen esta materia energética, y por lo tanto la solución tiene que ser un poquitito más completa de cómo la estamos pensando hoy en día. Rodrigo Moreno, investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. Muchas gracias, Rodrigo, por Rodrigo, por haber venido al programa. Muchas gracias a ustedes. Estén muy bien, muy gracias por la invitación. El cambio, el cambio interesante, de solamente precio, ahora otras categorías más complejas de análisis para tomar la decisión. Eso está chido. Bien, nos vamos. Espero que tengan una estupenda jornada de White Stripes. Chao. Chao.